Si en las últimas semanas o meses las coincidencias en tu vida se multiplicaron de una forma que ya no puedes atribuir al azar, este episodio es para ti. Y lo que vas a descubrir no es que el universo conspira a tu favor. Es algo más preciso y poderoso que eso. Es que tu cerebro cambió. Y ese cambio tiene un mecanismo neurológico exacto que explica por qué las sincronicidades no son magia. Son la firma de un cerebro en transformación. Cuando el cerebro entra en ciertos estados de coherencia, cuando la red neuronal por defecto se activa de una forma diferente a la habitual, cuando la percepción se expande más allá de los filtros que normalmente la restringen, el mundo no cambia. Pero lo que eres capaz de ver en él cambia radicalmente. Y lo que antes era invisible empieza a aparecer en todas partes, organizado, significativo, imposiblemente oportuno. Soy Alma Sináptica. Hoy vas a entender el mecanismo neurológico detrás de las sincronicidades, por qué aumentan en periodos de despertar y transformación, y qué dice su presencia sobre el estado de tu cerebro en este momento. Porque si las estás viviendo con mayor frecuencia, no es casualidad que estés viendo este video. Quédate hasta la parte 4. Ahí es donde la teoría se convierte en una brújula que puedes usar ahora mismo. Hay dos formas de destruir la experiencia de una sincronicidad. La primera es descartarla como coincidencia estadística y seguir adelante. La segunda es convertirla en evidencia de que el universo tiene un plan especial para ti y empezar a buscar señales en cada semáforo en rojo. Ambos extremos pierden algo esencial. El primero ignora que la experiencia de reconocimiento profundo que acompaña a una sincronicidad genuina no se parece neurológicamente a registrar una coincidencia ordinaria. El segundo convierte la percepción expandida en paranoia interpretativa, que es exactamente lo contrario de lo que una sincronicidad invita a hacer. Lo que ninguno de los dos extremos hace es preguntar la pregunta correcta. No si la sincronicidad es real o imaginada, sino qué estado del cerebro la produce. Porque ahí, en esa pregunta, está la información más útil. La sincronicidad no es principalmente un mensaje sobre el mundo exterior. Es información sobre el estado interior del cerebro que la percibe. Y ese estado tiene nombre, tiene mecanismo, y tiene implicaciones que vale la pena entender con precisión. ¿Qué es una sincronicidad? Más allá de la definición de Jung. Carl Jung acuñó el término sincronicidad en 1952 para describir la coincidencia significativa causal. Dos eventos que no tienen relación causal entre sí, pero que se presentan juntos de una forma que el observador experimenta como portadora de significado. El libro que piensas en regalarle a alguien y que esa persona menciona en la siguiente conversación. El nombre que aparece 3 veces en un día. La solución a un problema que llega en el momento exacto en que la necesitas, de una fuente que no tenía forma de saber que la necesitabas. Jung no propuso que las sincronicidades fueran causadas por nada sobrenatural. Propuso que revelaban una propiedad del mundo que los modelos causales lineales no capturan. La existencia de una dimensión de significado que conecta los eventos de forma no causal. Una especie de orden implícito que el observador en el estado adecuado puede percibir. Lo que la neurociencia añade a esa descripción no la contradice, la completa. Porque independientemente de si existe o no ese orden implícito en el mundo, lo que sí existe con certeza es un estado cerebral que hace al observador extraordinariamente más capaz de detectar conexiones, patrones y coincidencias significativas que en otros estados simplemente no percibe. Y ese estado cerebral es lo que vamos a diseccionar hoy. La red neuronal por defecto. El cerebro que conecta en el silencio. La red neuronal por defecto, o de MN por sus siglas en inglés, es el conjunto de regiones cerebrales que se activa cuando no estás enfocado en ninguna tarea externa específica. Cuando dejas la mente vagar. Cuando meditas. Cuando caminas sin destino. Cuando te duchas y de repente aparece la solución al problema que llevas días intentando resolver. Durante décadas,
Los neurocientíficos ignoraron la de IME-INI porque su activación correlacionaba con la ausencia de tarea. Se pensaba que era el cerebro en modo de descanso, haciendo algo irrelevante mientras esperaba la siguiente instrucción. El error conceptual fue equiparar ausencia de tarea externa con ausencia de procesamiento significativo. Lo que la investigación de los últimos 20 años ha documentado es exactamente lo contrario. La de MN es una de las redes más metabólicamente activas del cerebro, y su función no es descansar sino integrar. Conectar experiencias distantes en el tiempo, relacionar información que en el procesamiento lineal y enfocado no podía encontrarse, generar las síntesis creativas y los insights que el modo de atención dirigida no puede producir. La DMN es el cerebro pensando en lo que nadie le pidió que pensara, y a menudo produce los pensamientos más importantes. En el contexto de las sincronicidades, la de MN es crucial, porque las personas con mayor actividad y conectividad en la red neuronal por defecto, aquellas cuyo cerebro pasa más tiempo en estados de integración no dirigida, tienden a reportar más sincronicidades. No porque el mundo externo les envíe más señales, sino porque su cerebro está constantemente conectando puntos que un cerebro en modo de atención enfocada no conectaría. La sincronicidad puede ser, al menos en parte, el momento en que una conexión que la de MN venía construyendo en silencio llega finalmente a la conciencia. La coherencia cerebral y la percepción expandida. Hay un estado del cerebro que los investigadores del Instituto HeartMath han documentado extensamente y que los practicantes contemplativos de todas las tradiciones han descrito con palabras distintas durante siglos. Lo llaman coherencia, una sincronización entre el ritmo cardíaco, el sistema nervioso autónomo y los patrones de activación cerebral que produce un estado de funcionamiento cualitativamente diferente del estado ordinario. En coherencia, la corteza prefrontal opera con mayor capacidad. La amígdala está regulada. El campo de percepción se amplía. La intuición, que en otros episodios describimos como el procesamiento implícito de alta densidad, se vuelve más accesible a la conciencia. Y algo más ocurre que los estudios de neuroimagen están comenzando a documentar. La capacidad de detectar patrones en el entorno aumenta de forma significativa. Un cerebro en coherencia percibe más. No porque sus órganos sensoriales sean más agudos, sino porque sus filtros perceptuales se vuelven más selectivos hacia lo que es significativo y menos bloqueantes hacia lo que no confirma los patrones habituales. Es como si la resolución de la percepción aumentara en las dimensiones que importan. Ahora conecta esto con lo que sabemos sobre los periodos de despertar espiritual. En esos periodos, como exploramos en episodios anteriores, el cerebro atraviesa estados de alta plasticidad, de reorganización sináptica, de debilitamiento de los patrones automáticos antiguos y formación de nuevas redes. En esos estados, la DMN es más activa. La coherencia cerebral, cuando se cultiva a través de práctica contemplativa, meditación o simplemente mayor silencio interior, es más accesible. Y los filtros perceptuales que normalmente bloquean las conexiones inesperadas se vuelven más permeables. El resultado es que el mundo no envía más sincronicidades durante el despertar. El cerebro en despertar está construido, temporalmente, para verlas con una claridad que en el estado ordinario de piloto automático simplemente no estaba disponible. El sistema de activación reticular y el filtro que se recalibra. En el primer episodio de este canal hablamos del sistema de activación reticular como el filtro que decide qué parte de los 11 millones de bits de información disponibles llegan a tu conciencia. Y establecimos que ese filtro está calibrado por lo que ya consideras importante, por tu identidad subconsciente, por las expectativas que tu cerebro opera como verdades de fondo. Durante un proceso de despertar, ese filtro está siendo reescrito. Las identidades antiguas se debilitan, las certezas consolidadas empiezan a mostrar grietas. Y en ese proceso de recalibración, el SARA queda momentáneamente en un estado de mayor apertura. Está recibiendo instrucciones nuevas sobre qué considerar relevante,
pero todavía no ha terminado de instalar el nuevo sistema de prioridades. Y en esa transición, deja pasar información que normalmente filtraría. Información sobre patrones, sobre conexiones, sobre la recurrencia de ciertos temas, personas, números o ideas en momentos que parecen imposiblemente oportunos. Esa información siempre estuvo ahí. Lo que cambió es que el filtro en transición la dejó pasar a la conciencia en lugar de descartarla como ruido de fondo. Las sincronicidades en periodos de despertar son, desde esta perspectiva, la firma perceptual de un Sara recalibrándose. La evidencia de que los filtros antiguos ya no gobiernan con la misma exclusividad y que algo nuevo, todavía sin nombre completamente formado, está comenzando a definir qué merece ser visto. No son mensajes del universo en el sentido de que una inteligencia exterior los codificó y envió. Son el registro de un cerebro en el umbral entre quien era y quien está convirtiéndose, registrando el mundo con ojos que todavía están aprendiendo cómo ver. Cómo usar las sincronicidades como información, no como prueba. La forma más inteligente de relacionarse con una sincronicidad no es usarla como confirmación de que vas en el camino correcto, es usarla como indicador del estado de tu cerebro. Cuando las sincronicidades aumentan, lo que eso dice con precisión neurológica es esto: tu DMN está más activa y más integradora de lo habitual. Tu SARA está en proceso de recalibración. Tu coherencia cerebral está en un nivel que permite percibir conexiones que antes eran invisibles. En suma, tu cerebro está en un estado de mayor apertura y plasticidad que el estado ordinario, y ese estado es exactamente el que la neurociencia identifica como el más favorable para el cambio real, el aprendizaje profundo y la instalación de nuevas identidades. Eso significa que cuando las sincronicidades aparecen con frecuencia, el momento correcto no es solo maravillarse, es actuar. Es introducir deliberadamente en ese estado de mayor permeabilidad exactamente el contenido, las experiencias y las intenciones que quieres que se instalen con mayor profundidad. Porque el cerebro que está viendo sincronicidades es el cerebro que está más disponible para ser transformado. Y la forma incorrecta de relacionarse con las sincronicidades es usarlas como oráculo de decisiones externas. Interpretar cada coincidencia como una instrucción sobre qué hacer, a dónde ir, con quién estar. Esa dependencia convierte una capacidad perceptual expandida en una tercerización de la propia discreción. Las sincronicidades no son un GPS, son un termómetro del estado interior. Y el estado interior que revelan es lo que merece atención, no solo los eventos externos que lo confirmaron. En el próximo episodio, vamos a usar precisamente ese estado de apertura para hacer algo concreto con él. Vamos a explorar cómo la neurociencia puede ayudarte a identificar con precisión quirúrgica lo que tu cerebro, no tu condicionamiento social, ni el miedo ni las expectativas ajenas, reconoce como tu dirección más auténtica. Es una conversación que muchas personas llevan años postergando, y que el estado en que probablemente estás ahora mismo te hace especialmente receptivo para recibirla. Ahora lo entiendes, ahora lo ves. Las sincronicidades que has estado viviendo no son accidentes estadísticos que tu mente desesperada convirtió en significado, ni son mensajes codificados de una inteligencia cósmica que decidió comunicarse contigo en este momento específico. Son algo a la vez más humilde y más extraordinario que cualquiera de esas dos explicaciones. Son la evidencia de que tu cerebro cambió, de que la red neuronal que integra en silencio está más activa, de que el filtro perceptual que decidía qué era visible está siendo reescrito, de que la coherencia entre tu corazón, tu sistema nervioso y tu corteza prefrontal alcanzó un nivel que permite ver lo que antes era invisible. No necesitas decidir si las sincronicidades son cósmicas o neurológicas. Puedes sostener las dos posibilidades con honestidad intelectual, como hemos sostenido las preguntas más grandes en este canal. Lo que sí puedes hacer ahora con esta comprensión es reconocer el estado que las produce y usarlo con intención, porque ese estado es una ventana.
y las ventanas se usan mientras están abiertas. Y si llegaste hasta aquí, si las sincronicidades en tu vida se multiplican, si algo en ti reconoce en cada episodio de este canal, una pieza de algo que ya sabías sin saber que lo sabías, eso tampoco es casualidad. Es tu Sara dejando pasar exactamente lo que necesitas en el momento en que tu cerebro está más disponible para recibirlo. Y aunque tu mente racional busque una explicación definitiva antes de permitirse creer del todo, algo en ti, en el lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya sabe que estás exactamente donde necesitas estar. Si estás viviendo un periodo de sincronicidades frecuentes, escríbelo en los comentarios. Mi filtro está cambiando. Quiero saber cuántos de ustedes están en este umbral ahora mismo. Y quiero que ese reconocimiento sea la primera acción consciente que tomes en este estado de apertura. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana es quizás la conversación más personal e importante que hemos tenido. Y el estado en que probablemente estás después de estas semanas juntos es el estado perfecto para recibirla. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.